No dé otro paso, señor Lázaro, el suelo está respirando, y debajo hay alguien que no quiere que usted llegue vivo a esa puerta. No dé otro paso. Señor Lázaro. El suelo está respirando, y debajo hay alguien que no quiere que usted llegue vivo a esa puerta. Adrián Lázaro Vargas era el hombre más temido de Madrid. Un jefe de la mafia vestido de empresario. Acostumbrado a que todos apartaran la mirada cuando él cruzaba una sala. Pero durante una subasta privada en su propia torre, la hija de una empleada de limpieza se atrevió a agarrarle la manga y ordenarle que no se moviera. Martina Soula. Con apenas 5 años y una pequeña linterna con forma de luciérnaga. Había visto algo que ningún sistema de seguridad detectó. Lo que encontró detrás de un pasillo prohibido no solo salvó al capo de una trampa. También abrió una herida enterrada durante 18 años. Y la mujer que intentó proteger a su hija descubrió que el hombre al que odiaba podía estar unido a su familia por una mentira más cruel que la muerte. La mano pequeña de Martina Soler se cerró sobre la manga de seda negra de Adrián Lázaro justo cuando él estaba a punto de cruzar el pasillo de cristal que llevaba a la sala blindada. La niña no pidió permiso. No bajó la cabeza, y no pareció entender que acababa de tocar al hombre que hacía callar a banqueros o ministros discretos y criminales con solo levantar una ceja. Adrián miró primero aquellos dedos manchados de cacao. Luego el vestido azul demasiado sencillo de la pequeña. Después la linterna amarilla con forma de luciérnaga que colgaba de su muñeca. A su alrededor. El murmullo de la subasta privada siguió brillando con copas caras. Perfumes franceses. Cuadros protegidos por cristal y sonrisas de gente que compraba arte para lavar culpas. Martina tragó saliva y dijo, muy seria, que no se moviera. Que la siguiera. Porque el suelo estaba respirando como cuando alguien se escondía debajo de la cama y no quería ser encontrado. Durante 3 segundos. Nadie hizo nada. 3 segundos pueden parecer poco. Pero en la vida de un jefe de la mafia son casi una falta de respeto. Un escolta avanzó para apartar a la niña. Valeria Soler soltó de golpe la bandeja de copas que estaba recogiendo junto a una columna. Y el cristal roto sonó contra el mármol como si la noche acabara de recibir una bofetada. Valeria cruzó la sala con el uniforme gris de limpieza. El pelo castaño sujeto en una coleta baja y una expresión que no pedía disculpas. Aunque el miedo le hubiera subido a la garganta. Martina. Suéltalo ahora mismo. Dijo con una calma demasiado tensa. La niña negó con la cabeza y apretó más la manga de Adrián. Mientras el escolta murmuraba que iba a retirarla. Valeria se interpuso antes de que tocara a su hija y dijo que a la niña no la agarraba nadie. Adrián, que estaba acostumbrado a que las madres pobres se volvieran invisibles en edificios ricos. Descubrió con irritación que aquella mujer no tenía ninguna intención de desaparecer. Adrián se inclinó apenas. No lo suficiente para parecer amable. Solo lo justo para que Martina entendiera que la escuchaba. Su voz salió baja. Elegante y peligrosa, cuando preguntó qué había debajo del suelo. La niña miró hacia el pasillo de cristal, donde las luces se reflejaban como agua negra. Y respondió que no lo sabía. Pero que hacía fu. Fu. Como la respiración de su abuelo cuando escondía caramelos para que mamá no lo regañara. Algunos invitados rieron por puro nervio. Pero Valeria no. Ella conocía esa cara de su hija. Esa mezcla de terquedad y susto con la que Martina señalaba cosas que los adultos tardaban demasiado en ver. César Requena apareció entonces desde el lateral de la sala. Impecable en su traje gris. Con una sonrisa serena y una mano apoyada sobre el botón de comunicación de su reloj. Dijo que era una confusión infantil. Que la hija de la empleada se habría perdido entre las zonas de servicio y que él mismo se encargaría de que la señora Soler no perdiera su puesto por un incidente tan desagradable. Valeria no contestó. Pero sus ojos dijeron que había amenazas más feas cuando venían envueltas en educación. Adrián observó a César con la misma quietud con la que se observa una grieta en una pared que siempre se creyó sólida. César era su consejero. Su tutor de facto desde que el padre de Adrián murió en el incendio de la vieja torre. El hombre que le había enseñado a no confiar en sirvientes.
socios ni lágrimas. Si César decía que algo no importaba, durante 18 años, Adrián había aprendido a cerrar el asunto. Pero aquella noche había una niña agarrada a su manga. Una mujer de limpieza dispuesta a pelear contra una escolta y un sonido casi imperceptible bajo el cristal. Un suspiro frío que subía desde las juntas del suelo. Adrián levantó la mano para detener a todos. La sala obedeció. Martina. En cambio, tiró de él con impaciencia, y dijo que si se quedaba pensando como los mayores, el suelo iba a enfadarse. Fue una frase absurda, infantil y extrañamente exacta. Adrián dio un paso atrás. No hacia la sala blindada, sino hacia la niña. César perdió la sonrisa durante menos de un segundo. Pero Valeria lo vio. También lo vio Adrián. Aunque no quiso admitir todavía que esa mínima fisura le había molestado más que la interrupción de la subasta. Martina no llevó a Adrián por la ruta principal, sino por una puerta de servicio casi oculta detrás de un panel decorativo donde los camareros dejaban bandejas vacías y las empleadas de limpieza pasaban sin ser miradas. Valeria fue detrás. No porque confiara en Adrián, sino porque ninguna madre sensata deja a su hija avanzar por un pasillo prohibido con un hombre que llevaba el peligro en la forma de caminar. El corredor olía a lejía, metal tibio y polvo encerrado. La música de la subasta se volvió un rumor lejano. Como si el lujo se quedara al otro lado de una pecera. Martina encendió su linterna de luciérnaga y la apuntó hacia el suelo. La luz amarilla tembló sobre una línea fina entre dos baldosas. Aquí sopla, dijo la niña. Agachándose, Valeria quiso detenerla. Pero Adrián se adelantó. Pasó los dedos por la junta y sintió el aire frío. Aquel pasillo no aparecía en los planos modernos de la torre. Adrián lo supo antes de que uno de sus técnicos, llamado de urgencia, empezara a tartamudear frente a la tableta. El edificio Lázaro había sido remodelado tantas veces que algunas zonas antiguas quedaron convertidas en cicatrices. Pero ninguna cicatriz debía conducir a una corriente de aire bajo la sala blindada durante la noche más importante del año. Adrián pidió los registros de seguridad y recibió la primera mala noticia. Durante los últimos 7 minutos, el sensor del pasillo de cristal había mostrado una microvariación de presión. Demasiado pequeña para activar alarma. Demasiado precisa para ser natural. Valeria escuchó esa explicación con una mano sobre el hombro de Martina y la otra cerrada en un puño. Le preguntó a Adrián si ahora también iba a decir que su hija se había inventado la respiración del suelo para llamar la atención. Adrián no respondió enseguida. Porque una parte de él estaba acostumbrada a desconfiar de mujeres pobres con acceso a pasillos ricos. Pero otra parte acababa de retroceder un paso, gracias a una niña de 5 años. Finalmente dijo que no. Que la niña había visto algo real. La frase no alivió a Valeria. Al contrario. La asustó más. Cuando un hombre como Adrián Lázaro reconoce que algo es real, lo siguiente suele ser convertirlo en propiedad suya. Martina, ajena a esa lógica adulta, siguió la corriente de aire hasta un armario de productos de limpieza donde había cubos, trapos, cajas de guantes y una fregona vieja que nadie parecía haber usado en meses. Metió la linterna entre dos estantes y el haz amarillo reveló una rendija vertical en la pared. Tan fina que parecía una sombra. «No está dormida», susurró la niña. Adrián pidió a Valeria que apartara a su hija. Valeria le respondió que pidiera. No ordenara. Porque Martina no era una alarma con coletas. Él la miró entonces de verdad. Vio la belleza cansada de su rostro. La tensión de la mandíbula. La dignidad áspera de quien ha tenido que aprender a no pedir favores a nadie que pudiera cobrárselos después. Why. Contra toda costumbre. Corrigió el tono. Dijo por favor. Martina le concedió una mirada breve. Como si aprobara el avance de un alumno difícil. Detrás del armario había una cerradura antigua cubierta por capas de pintura. Los técnicos no pudieron abrirla sin herramientas. Pero Martina volvió a hacer algo extraño. Se acercó al tap de gris de su madre.
Tocó el dobladillo inferior y dijo que hacía ruido cuando mamá caminaba rápido. Valeria frunció el ceño. Llevaba ese tapte porque había pertenecido a su padre. Tomás Soler. Antiguo encargado de mantenimiento de la primera Torre Lázaro. Muerto años atrás con una reputación rota por una acusación que la familia nunca pudo limpiar. Valeria no hablaba de él en el trabajo. Nadie necesitaba saber que la hija del supuesto traidor fregaba ahora los suelos de la familia que lo había señalado. Adrián oyó el apellido Soler cuando ella lo mencionó para pedir unas tijeras. Y algo oscuro se movió en su memoria. Tomás Soler. El nombre estaba escrito en su infancia con humo, ceniza y rabia, según la versión que César le había repetido durante 18 años. Tomás había vendido accesos de la torre y provocado el incendio donde murió el padre de Adrián. Valeria cortó el hilo del dobladillo con los dedos temblando más de ira que de miedo. De la costura salió una llave de cobre. Pequeña. Gastada. Con una marca diminuta en forma de luciérnaga. Martina sonrió apenas. Como si acabara de encontrar una pieza de un juego que los adultos habían perdido por ser torpes. Adrián tomó aire. No le gustó la coincidencia. No le gustó que la llave apareciera en el tarde de la hija de Tomás Soler. No le gustó que César hubiera tardado tan poco en llegar al pasillo y que ahora permaneciera demasiado callado detrás de ellos. Valeria alzó la llave antes de que nadie se la arrebatara y dijo que si alguien pensaba acusar a su padre otra vez, más le valía tener pruebas nuevas. Porque ella ya había enterrado demasiada vergüenza que no le pertenecía. La voz no le tembló. Adrián pensó que una mujer así no pedía permiso para estar de pie. Simplemente se quedaba. La llave abrió la puerta con un sonido seco. Íntimo. Como si durante años hubiera estado esperando precisamente esa mano. Una bocanada de aire frío salió del hueco y apagó por un instante la linterna de Martina, que soltó un pequeño ay y se escondió contra la pierna de su madre. Adrián hizo una señal a los escoltas para que se quedaran atrás. Aunque César intentó insistir en que aquello debía revisarlo seguridad antes que nadie, Adrián le respondió sin mirarlo que esa noche ya habían fallado bastantes expertos. Entró primero. No por valentía teatral, sino porque el olor que llegó desde dentro le había devuelto de golpe a los 15 años polvo quemado, cable viejo, madera húmeda y ese rastro amargo que deja un fuego cuando no ha terminado de contar la verdad. La habitación era estrecha, sin ventanas, con estanterías metálicas, cajas cubiertas por lonas y una pared marcada por una línea de pintura roja que bajaba hasta un panel oxidado. En el suelo, medio oculto bajo polvo, había un fragmento de placa con un nombre ennegrecido: Tomás Soler. Valeria vio la placa antes que nadie y se llevó una mano a la boca. Pero no lloró. Martina apuntó la luciérnaga hacia la pared y dijo que allí había una flecha. Aunque para los adultos solo parecía una mancha. Adrián se agachó. Limpió con el pulgar el metal quemado y sintió que el apellido Soler le pesaba entre los dedos como una acusación contra toda su vida. César habló desde la puerta. Demasiado rápido. Diciendo que ese material podía haber sido colocado allí para manipularlo. Que no debían tocar nada. Que Valeria tenía un motivo evidente para ensuciar la memoria de la familia Lázaro. Valeria giró hacia él con una furia silenciosa. Pero fue Martina quien respondió antes. Con la lógica cruelmente simple de los niños. Mi mamá no sabe hacer polvo viejo. Nadie rió. Adrián miró a César. Por primera vez desde que tenía 15 años. No vio al hombre que lo había protegido después del incendio. Vio a alguien que necesitaba cerrar una puerta demasiado deprisa. Al fondo de la habitación. Bajo la línea roja. Encontraron una caja metálica empotrada en la pared. Tenía el mismo símbolo de luciérnaga que la llave y que la pequeña linterna de Martina. El cierre estaba oxidado. Pero no roto. Adrián ordenó traer herramientas. Y César dio un paso adelante, diciendo que era imprescindible trasladar el objeto a una cámara segura. Valeria se interpuso, con Martina detrás de ella. Y dijo que esa caja no saldría de allí en manos de nadie que llevara 18 años cómodo con la mentira sobre su padre.
Adrián estuvo a punto de responder como el jefe que era, con una orden seca y definitiva. Pero entonces Martina se inclinó hacia la caja. Tocó el símbolo con la punta de su linterna y susurró que la luciérnaga era de su abuelo. Porque él decía que las luces pequeñas entraban donde las grandes no cabían. La frase atravesó a Adrián con una violencia que no dejó marca visible. Su padre también decía algo parecido sobre los hombres discretos. Antes de morir en una torre llena de secretos, no abrieron la caja aquella noche. La puerta principal del salón empezó a llenarse de voces. Llamadas. Pasos rápidos y rumores que subían desde la subasta como humo. César insistió en evacuar a los invitados y cerrar el pasillo por seguridad. Pero Adrián ordenó algo distinto: sellar la habitación con presencia de 2 testigos externos. Registrar a todos los que habían entrado y suspender la puja de la sala blindada. La decisión hizo que César palideciera apenas. Valeria lo vio. Adrián también. Martina, agotada por la tensión, empezó a frotarse los ojos con la manga del vestido. Y Valeria se agachó para levantarla en brazos. Adrián, por instinto, quiso ofrecer enviar un coche, un médico, protección, dinero. Todo ese catálogo de soluciones con el que los hombres ricos intentan ordenar el dolor ajeno. Pero Valeria lo cortó antes de que hablara. Le dijo que su hija no era una pieza de su investigación y que, si quería preguntar algo más, primero aprendería a hablarle como a una niña. No como a una cámara con zapatos pequeños. Adrián aceptó el golpe sin devolverlo. Tal vez porque la caja metálica seguía allí. Muda y pesada. Con el nombre de Tomás Soler respirando desde el polvo. Tal vez porque César había dejado demasiadas huellas en su prisa por controlar el hallazgo. Tal vez porque Martina, al apoyar la cabeza en el hombro de Valeria, lo miró con una mezcla de sueño y desconfianza que le recordó al niño que él había sido después del incendio. Rodeado de adultos, que le decían qué debía creer antes de permitirle llorar. Cuando madre e hija salieron por el pasillo de servicio, la linterna de luciérnaga parpadeó una vez más sobre la línea roja de la pared. Adrián se quedó solo frente a la habitación abierta, con el murmullo de la fiesta muriendo a sus espaldas y la voz de César intentando sonar tranquila a un lado. Entonces entendió que aquella niña no lo había apartado solo de una trampa bajo el suelo, lo había llevado hasta una verdad que alguien había enterrado dentro de su propio imperio. Adrián Lázaro cerró la subasta antes de medianoche y, por primera vez en años, la torre que llevaba su apellido no obedeció con elegancia. Los invitados salieron con abrigos caros, murmullos venenosos, y esa decepción irritada de la gente rica, cuando una tragedia ajena les interrumpe el espectáculo. En el pasillo de servicio, la habitación sellada seguía custodiada por 2 hombres de seguridad y una cámara externa que Adrián había exigido traer desde fuera del edificio. Un detalle que hizo que César Requena frunciera la boca con una discreción casi perfecta. Valeria sostenía a Martina en brazos, sintiendo el peso dormido de su hija contra el pecho, y la llave de cobre aún tibia en el bolsillo del delantal. Cuando Adrián le dijo que no podía marcharse todavía, que debían quedarse en la torre por seguridad, ella levantó la vista con una calma afilada y respondió que una jaula con mármol seguía siendo una jaula. Aunque oliera a flores caras y tuviera ascensores privados, Adrián no estaba acostumbrado a que una empleada de limpieza le hablara como si él fuera un vecino maleducado en una reunión de comunidad. Menos aún cuando tenía razón. Intentó explicar que la niña había descubierto un acceso oculto bajo una sala blindada, que el nombre de su padre aparecía en una habitación vinculada a una tragedia antigua y que, si alguien había intentado manipular el sistema esa noche, ellas 2 podían estar en peligro. Valeria escuchó hasta el final sin interrumpir. Pero cuando él usó la palabra proteger, sus ojos se endurecieron. Le dijo que los hombres como él llamaban proteger a decidir por otros, encerrar por otros, pagar por otros, y luego esperar que todos confundieran obediencia con gratitud. Martina se despertó a medias y preguntó si podían ir a la cocina de abajo, porque allí el suelo no respiraba tan feo.
La frase dejó a Adrián sin respuesta. La orden que había preparado se le quedó inútil en la boca. La cocina de personal estaba 2 plantas por debajo de la fiesta, escondida detrás de un corredor donde el lujo se quitaba la máscara. Allí no había esculturas ni alfombras silenciosas, sino una nevera con imanes torcidos. Una máquina de café que hacía ruido como si tuviera rencor. Chaquetas colgadas sin simetría y una mesa de plástico donde alguien había dejado churros envueltos en papel. Valeria dejó a Martina en una silla. Le quitó los zapatos mojados por el pasillo recién fregado y calentó leche en un cazo pequeño con la misma precisión con que antes había defendido a su hija delante de escoltas. Adrián se quedó en la puerta. Demasiado alto. Demasiado oscuro. Demasiado rico para aquel espacio con olor a cacao y lejía. Martina lo miró muy seria y le preguntó si los jefes de la mafia podían sentarse en sillas normales o necesitaban una silla con cara de enfadada. Valeria cerró los ojos un segundo. Quizá para no reír. Quizá para no morir de vergüenza. Adrián. Contra todo pronóstico. Se sentó. La silla de plástico crujió bajo su peso y Martina aceptó aquello como prueba de humanidad suficiente para ofrecerle un churro frío. Adrián lo tomó como si fuera una pieza de evidencia. No un desayuno triste de madrugada. La niña le explicó que tenía que mojarlo en el cacao. No atravesarlo como si estuviera peleado con el pobre churro. Y Valeria soltó una risa brevísima que intentó esconder detrás del cazo. Fue una risa pequeña. Pero Adrián la oyó con una claridad absurda. Había pagado música en áticos, cenas en salones privados y silencios perfectos con vistas a Madrid. Pero aquella risa cansada en una cocina de empleados le pareció más viva que toda la subasta interrumpida. Entonces Valeria le quitó la taza de la mano antes de que Martina se quemara al intentar imitarlo. Y la escena volvió a su sitio real, una madre protegiendo a una niña. Un hombre peligroso observando un mundo que nunca había tenido que entender. Y una mentira vieja esperando detrás de una puerta cerrada. César entró sin llamar. Porque en la Torre Lázaro había pasado tantos años confundiendo acceso con derecho que ya nadie parecía notar la diferencia. Traía una carpeta bajo el brazo. Rostro sereno, y esa voz de terciopelo que Adrián había asociado durante media vida con soluciones. Dijo que había ordenado revisar el incidente de la sala blindada. Que algunos invitados estaban inquietos. Que la prensa no debía saber nada, y que lo más sensato era aislar a Valeria y a su hija de cualquier conversación hasta confirmar que no habían actuado siguiendo instrucciones externas. Valeria dejó la cuchara en el fregadero con un sonido seco. César no la miró como a una persona, sino como se mira una mancha que conviene limpiar antes de que alguien importante la vea. Luego pronunció el nombre de Tomás Soler con una delicadeza venenosa. Recordando que el padre de Valeria había sido señalado por vender accesos internos antes del incendio. Martina. Que estaba bebiendo cacao. Bajó la taza despacio y se escondió medio cuerpo detrás de su madre. Adrián sintió que el viejo relato volvía a colocarse en su cabeza como una corona de espinas conocida. Tomás Soler. El traidor. Tomás Soler. El hombre de mantenimiento que permitió que el fuego llegara al despacho de su padre. Tomás Soler. La explicación sencilla que le habían dado cuando tenía 15 años y necesitaba odiar a alguien para no romperse del todo. Valeria sostuvo la mirada de Adrián y dijo que su padre murió pobre. Enfermo y con media ciudad, escupiéndole encima un delito que nunca pudo defender. Así que si César iba a usar su nombre, al menos tuviera el valor de no perfumar la calumnia. La palabra calumnia tensó a los escoltas de la puerta. Adrián levantó una mano y todos se quedaron quietos. César sonrió apenas, como quien perdona a una mujer alterada. Y esa sonrisa hizo que Martina murmurara algo casi inaudible. Ese señor sonríe sin ojos. Valeria le acarició el pelo. Pero Adrián no olvidó la frase. El informe preliminar que César colocó sobre la mesa era impecable en la forma y sospechoso en el alma. Señalaba que Valeria tenía acceso a rutas de limpieza cercanas al pasillo prohibido. Que Martina conocía horarios de personal.
que el delantal de Tomás había ocultado una llave durante años y que la aparición del nombre Soler en una habitación sellada podía indicar un intento de manipulación emocional contra la familia Lázaro. Era una acusación sin llamarse acusación. Una cuerda colocada con guantes blancos. Valeria leyó 2 líneas y empujó la carpeta hacia Adrián. Le dijo que si él quería creer que una niña de 5 años había preparado una trampa con cacao en la boca y los cordones desatados. Adelante. Pero que no usara la palabra investigación para fingir que no estaba buscando una excusa cómoda. Adrián no contestó con la rapidez de un inocente ni con la dureza de un culpable. Se quedó mirando el informe. Y esa pausa, aunque breve, le dolió a Valeria más que cualquier insulto directo. Martina bajó de la silla y empezó a caminar alrededor de la mesa con la linterna de luciérnaga encendida. Nadie le prestó demasiada atención al principio. Como suele ocurrir con los niños, en habitaciones llenas de adultos convencidos de estar pensando en cosas importantes. La niña iluminó el suelo. Las patas de las sillas. Las ruedas del carro de limpieza y... de pronto, se detuvo frente a uno de los hombres de seguridad que habían acompañado a César. Sus zapatos eran negros. Perfectos y extrañamente limpios. Para alguien que decía venir del pasillo antiguo. Martina apuntó la luz hacia el borde de la suela y dijo que ese señor caminaba como gato rico. Sin hacer ruido. Pero que llevaba polvo rojo debajo. Valeria se acercó de inmediato. Adrián también. En la suela del zapato había una línea fina de polvo rojizo. Similar al residuo de pintura vieja que habían visto en la pared de la habitación sellada. El guardia intentó retirar el pie. Pero Adrián pronunció su nombre una sola vez y el hombre se quedó inmóvil. César intervino con suavidad. Diciendo que el polvo podía estar en cualquier zona antigua de la torre. Que no era prudente sacar conclusiones de la observación de una niña cansada. Valeria respondió que esa niña cansada había evitado que Adrián cruzara un suelo preparado para fallar. Encontró una puerta que sus técnicos no habían visto y acababa de señalar a un guardia que supuestamente no había entrado en la habitación. La cocina quedó en silencio. Martina. Sin entender todo el peso de su propia frase. Añadió que el señor de los zapatos no sonaba porque pisaba como cuando mamá entra para no despertarme. Esa comparación. Tan doméstica. Tan pequeña. Hizo que la mentira pareciera aún más grande. Adrián ordenó revisar las cámaras del corredor de servicio y retener al guardia en una sala separada. César no protestó. Eso también fue un dato. Los hombres que creen tener razón suelen protestar. Los que calculan. Esperan. Mientras esperaban los primeros registros. Valeria se sentó otra vez junto a Martina y comenzó a revisar el borde del delantal de su padre con una lentitud que parecía distraída pero no lo era. Había más costuras duras. Pequeñas zonas donde el hilo no seguía el patrón normal de una prenda de trabajo. Ella recordaba a Tomás con ese delantal los domingos por la mañana. Arreglando enchufes de vecinos. Escondiendo caramelos en bolsillos imposibles y diciendo que en los edificios ricos, las luces grandes cegaban. Pero las pequeñas salvaban. Nunca había entendido del todo aquella frase hasta ver a su hija iluminar el suelo frente a Adrián Lázaro. El jefe de la mafia. Sentado en una cocina de empleados con un churro roto entre los dedos. La observaba como si estuviera viendo una puerta abrirse dentro de una persona. Valeria no quiso darle ese privilegio demasiado tiempo. Le preguntó si iba a seguir mirando o si pensaba usar de una vez toda esa autoridad para algo más útil que encerrar a madres pobres por seguridad. Adrián pidió disculpas con una rigidez casi torpe. No una disculpa completa. Todavía no. Sino una primera grieta. Dijo que no permitiría que tocaran a Martina ni que Valeria fuera interrogada sin su presencia. Pero Valeria le corrigió de inmediato sin su consentimiento. No sin su presencia. La diferencia quedó entre ellos como una lección difícil. Adrián la aceptó con una inclinación mínima de cabeza. ¿Y César? Desde la puerta. Observó ese intercambio con una sombra nueva en los ojos. Aquel era el peligro real para él. No la caja metálica ni la llave de cobre.
El peligro era que Adrián empezara a escuchar a alguien fuera del círculo donde César había colocado todas las respuestas durante 18 años. Martina bostezó y preguntó si los adultos siempre tardaban tanto en entender cosas sencillas. Valeria le dijo que sí. Que por eso existía el cacao. Adrián casi sonrió. Ya sí. En su mundo. Sonreír en medio de una investigación era una debilidad. En esa cocina. Parecía una forma decente de respirar. Las cámaras llegaron incompletas. Durante 3 minutos. Justo antes de que Martina detuviera a Adrián en el pasillo. Una cámara del corredor de limpieza había perdido imagen por una supuesta interferencia eléctrica. Otra mostraba a César entrando al área técnica mucho antes de que se descubriera la puerta. Aunque él había afirmado estar en la sala principal revisando la puja. La explicación fue rápida. Elegante y perfectamente ensayada había ido a comprobar un aviso menor de climatización. Pero Martina, medio dormida contra el brazo de Valeria, murmuró que allí olía a cuero mojado. Como el señor sin ojos. Adrián recordó entonces algo que no había querido recordar: el despacho de César siempre olía a cuero español. Tabaco caro y una colonia seca que se pegaba a los abrigos. En la habitación sellada. Bajo el polvo quemado. También había flotado ese rastro. No era prueba. No todavía. Pero las verdades grandes a veces empiezan como un olor que nadie quiso nombrar. César cambió de estrategia al amanecer. Ya no habló de una simple confusión, sino de una posible operación contra la estabilidad de Lázaro Capital. Dijo que los socios externos estaban inquietos. Que la suspensión de la subasta había costado millones. Que el apellido Soler podía reabrir heridas peligrosas, y que Adrián no debía permitir que una empleada y su hija condicionaran decisiones de gobierno interno. Valeria se levantó. Recogió la taza de Martina y dijo que podía llamar la empleada todas las veces que quisiera, pero eso no convertiría la verdad en propiedad privada. Adrián la miró entonces y sintió, con una incomodidad nueva, que la mujer que debía parecerle una amenaza se estaba convirtiendo en el único punto firme de la noche. No porque fuera dulce. No porque lo admirara. Precisamente porque no lo hacía. En una torre llena de personas que calculaban cómo hablarle. Valeria era la única que le decía cuando estaba siendo injusto sin pedir permiso para sobrevivir a la frase. Antes de que Valeria y Martina fueran llevadas a una habitación de descanso del personal. No a un cuarto blindado. Porque Valeria lo exigió con una terquedad que hasta Adrián consideró razonable. La niña pidió ver la caja una vez más. La habitación seguía sellada. Así que Adrián permitió que le mostraran una imagen tomada por el perito externo. Martina acercó su linterna de luciérnaga a la pantalla. Como si la luz pudiera atravesar el cristal del teléfono. Y tocó el símbolo grabado en la tapa metálica. Dijo que era igual que su luz. Pero más vieja. Y preguntó si el abuelo Tomás había escondido allí una cosa triste o una cosa buena. Nadie respondió. Valeria apretó los labios. Adrián guardó el teléfono y sintió que el apellido Soler dejaba de ser una vieja acusación para convertirse en una pregunta peligrosa. Si Tomás Soler había sido el traidor. ¿Por qué había dejado una llave? Un símbolo y una niña capaz de encontrar el camino de regreso a una verdad que todos querían mantener cerrada. La acusación llegó a las 9 de la mañana. Con la precisión desagradable de las cosas preparadas por alguien que conoce demasiado bien una casa. Valeria estaba en la pequeña habitación de descanso del personal. Intentando que Martina se lavara la cara en un lavabo demasiado alto. Cuando 2 responsables de seguridad tocaron la puerta con esa falsa cortesía que no pide permiso. Solo anuncia problemas. La niña todavía llevaba la linterna de luciérnaga colgada de la muñeca. Y cada vez que la luz amarilla golpeaba las baldosas, Valeria sentía que la noche anterior no había terminado. Solo se había disfrazado de mañana. Uno de los guardias dijo que necesitaban revisar las taquillas por protocolo interno. Valeria preguntó si ese protocolo también incluía mirar dentro de las mochilas de todas las empleadas o solo de las que tenían un apellido incómodo. Nadie respondió.
A veces el silencio de los subordinados dice con más claridad que una orden quién está moviendo los hilos. La taquilla de Valeria era estrecha, metálica y tan pobre en secretos que daba vergüenza registrarla: un jersey negro, unas zapatillas viejas, una fotografía pequeña de Martina en la verbena de San Isidro, una crema de manos barata y un paquete de galletas María abierto para emergencias infantiles. El guardia metió la mano hasta el fondo. Tocó una bolsa de tela que Valeria no recordaba haber dejado allí antes incluso de abrirla. Su rostro ya parecía saber qué iba a encontrar. Dentro había un reloj antiguo de oro blanco, con la correa de cuero oscuro y la esfera ligeramente agrietada. La habitación se quedó sin aire. Adrián llegó pocos segundos después, acompañado por César. Y su mirada cayó sobre el reloj como si alguien hubiera puesto sobre la mesa un hueso de su infancia. César habló primero. Por supuesto. Con voz grave y contenida. Diciendo que era el reloj de Ignacio Lázaro, el padre de Adrián, desaparecido la noche del incendio. Valeria sintió que la trampa no solo estaba cerrándose. Estaba usando un muerto para hacerlo. Adrián no tocó el reloj de inmediato. Eso fue lo primero que Valeria notó. Y quizá lo que más le dolió. El hombre que la noche anterior había retrocedido cuando su hija le dijo que el suelo respiraba. El hombre que había pedido por favor como si la palabra le costara sangre. Se quedó inmóvil frente a una prueba demasiado perfecta. César explicó que el objeto había sido retirado de una caja privada de la familia. Que su aparición en la taquilla de Valeria confirmaba la posibilidad de una operación vinculada al viejo caso Soler. Y que debían separar a la niña de la madre hasta aclarar qué había escuchado, visto o repetido bajo influencia. Martina. Que no entendía la mitad de las palabras pero sí entendía los tonos. Se aferró al uniforme de Valeria. La madre dio un paso atrás, rodeando a su hija con un brazo. Y dijo que si alguien intentaba separar a una niña de 5 años de su madre por un reloj metido en una bolsa ajena, tendría que hacerlo delante de todos y con su nombre escrito en el informe. La frase habría provocado una orden en cualquier otra boca. Pero en la de Valeria produjo un silencio tenso. Porque nadie en aquella sala quería aparecer como el adulto que arrancaba a Martina de los brazos de su madre. César no necesitaba hacerlo directamente. Le bastaba con mirar a Adrián y recordar, con voz baja, que Ignacio Lázaro nunca pudo defenderse. Que Tomás Soler había tenido acceso a las rutas internas. Que ahora la hija de ese mismo hombre aparecía con una reliquia familiar escondida en su taquilla. Adrián cerró los dedos sobre el borde de una mesa. En su cabeza, el niño de 15 años que había perdido a su padre se mezclaba con el hombre de 33 que dirigía una red de obediencias. Quería creer a Valeria. Quería creerla demasiado. Eso, para alguien educado por César, era ya una señal de peligro. Valeria lo miró, esperando una palabra. No una declaración de amor. No una defensa heroica. Solo una frase que demostrara que él no iba a usar su dolor antiguo como venda nueva. Pero Adrián tardó. Tardó lo suficiente para que la confianza nacida en la cocina se rompiera con un sonido que nadie más oyó. Valeria asintió muy despacio, como si acabara de confirmar algo triste. Y dijo que ya entendía cuando una niña pobre encontraba una puerta. Era intuición útil. Cuando su madre era acusada, volvía a ser sangre sospechosa. Adrián levantó la vista, herido por la precisión de la frase. Y respondió que no la estaba acusando. Valeria le contestó que a veces la cobardía de un hombre poderoso consistía precisamente en no acusar mientras dejaba que otros colocaran la cuerda. Martina miró a uno y a otro, cada vez más confundida. Y preguntó si mamá había robado el reloj, porque las personas ricas tenían muchos y se les caían en taquillas. Nadie sonrió. Valeria Saagajú le acarició la mejilla y dijo que no. Que mamá no guardaba cosas que no eran suyas. Ni siquiera los botones feos que se encontraba bajo las mesas. Esa frase pequeña hizo que Martina se irguiera de pronto. La niña miró el reloj desde lejos, con el ceño fruncido de quien intenta recordar un olor.
¿Una sombra o una canción? Pidió verlo. Y César dijo que no era adecuado permitir que una menor tocara una prueba familiar. Adrián, aún atrapado entre la vieja lealtad y la nueva duda, ordenó que nadie lo tocara. Pero permitió que acercaran la bandeja. Martina se inclinó sin despegarse de Valeria. No miró el oro ni la esfera rota, olió la correa y arrugó la nariz. Dijo que ese reloj no olía a abuelo muerto. Olía al señor que sonríe sin ojos. César soltó una risa suave, casi paternal, comentando que los niños mezclaban impresiones cuando estaban cansados. Entonces Martina añadió que también olía a sillas caras y a cuero mojado. Y que la aguja estaba quieta en el número feo. Adrián bajó la mirada. Las agujas marcaban las 3:17. 3:17. La misma franja de apagón parcial en las cámaras del corredor de servicio. El dato habría sido fácil de ignorar si no estuviera rodeado de demasiadas coincidencias obedientes. Adrián pidió los registros del despacho donde se guardaba el reloj y descubrió que, supuestamente, la vitrina había sido abierta durante la madrugada con una autorización secundaria de mantenimiento. Mantenimiento. La palabra era una broma cruel escrita por alguien con gusto por el veneno. César sugirió que Valeria podía haber heredado rutas de acceso de su padre. Que el delantal con la llave demostraba una preparación antigua y que quizá la niña había sido entrenada para localizar puntos vulnerables de la torre. Valeria lo miró con una calma que daba miedo porque ya no intentaba convencer a nadie. Le dijo que si pensaba convertir a Martina en una espía con trenzas y galletas en el bolsillo, al menos tuviera la decencia de admitir que necesitaba una historia absurda para tapar una mentira vieja. Adrián notó que varios empleados bajaban la vista, no por miedo a Valeria, sino porque la trampa empezaba a oler demasiado fuerte incluso para quienes cobraban por no oler nada. La presión exterior creció en cuestión de horas. Un portal financiero filtró que una empleada de limpieza había sido apartada tras un incidente de seguridad en la Torre Lázaro. Y las redes, siempre hambrientas de una humillación con buena iluminación, convirtieron a Valeria en sospechosa antes de que nadie supiera pronunciar su apellido. En los grupos internos de los empleados circularon mensajes cobardes, que si era raro que la niña supiera dónde estaba el pasillo, que si su padre ya había tenido problemas, que si algunas personas pobres no soportaban ver tanto lujo sin querer tocarlo. Valeria leyó uno de esos mensajes por accidente en el móvil de una compañera y no dijo nada. Guardó el dolor donde guardaba casi todo desde hacía años. En un sitio profundo y ordenado. Luego ayudó a Martina a ponerse los zapatos. Aunque las manos le temblaban. La niña preguntó si la gente rica podía cambiar la verdad si tenía llaves más bonitas. Valeria respiró hondo y respondió que no podían cambiarla. Pero podían hacerla esperar en un pasillo oscuro hasta que alguien pequeño encendiera una luz. Adrián escuchó esa respuesta desde la puerta y comprendió que había perdido más de lo que admitía. No a Valeria. Porque aún no la tenía ni tenía derecho a tenerla. Sino la posibilidad de ser para ella algo distinto de otro hombre con poder usando el pasado como arma. Quiso acercarse. Pero Martina se escondió detrás de su madre. Ese gesto fue peor que cualquier insulto. La niña que la noche anterior lo había salvado de una trampa ahora lo miraba como si también él pudiera ser parte de ella. Adrián dijo que había ordenado revisar las cámaras del área de taquillas. Y Valeria respondió que imaginaba que se habrían apagado en el momento exacto. Porque en aquella torre las cámaras parecían tener una vida emocional muy conveniente. Él no pudo contradecirla. La cámara principal había sido obstruida por un carro de limpieza colocado fuera de turno. El registro indicaba que el carro pertenecía al equipo de Valeria. Pero los sensores de movimiento mostraban un peso y una altura de empuje incompatibles con ella. No era una absolución completa. Era una grieta. A veces la justicia empieza como una grieta que alguien se empeña en no tapar. César volvió a aparecer al mediodía. Esta vez más serio. Menos sedoso. Dijo que los socios exigían una respuesta y que la niña debía ser entrevistada por un especialista de seguridad infantil para preservar su testimonio. Valeria respondió que su hija no era un archivo que se preservara en frío.
Adrián pidió a César que saliera de la habitación. La orden cayó pesada. César tardó un segundo en obedecer. Apenas un segundo. Pero el segundo bastó para que la jerarquía verdadera mostrara sus dientes. Cuando quedaron solos, Adrián intentó decir que lo sentía. Valeria lo detuvo con una mano levantada. Le dijo que no usara esa palabra todavía. Porque las disculpas dichas antes de actuar eran como esos ambientadores caros de los baños de arriba, tapaban el olor. Pero no limpiaban nada. Adrián recibió la comparación con una seriedad casi absurda. Martina. Desde la silla. Murmuró que los baños de arriba olían a mentira de limón. Valeria no pudo evitar una risa mínima. Adrián tampoco pudo evitar recordar que aquella niña detectaba más verdad que la mayoría de sus auditores. La investigación técnica dio un nuevo golpe al caer la tarde. El reloj tenía en el cierre una fibra microscópica de cuero oscuro, compatible con guantes de manipulación usados por el Departamento de Seguridad Ejecutiva. No por el personal de limpieza. También había una marca de presión en la corona. Como si alguien hubiera detenido las agujas manualmente a las 3:17 para convertir el reloj en una firma teatral. Adrián pidió revisar quién había retirado guantes del almacén de seguridad. El sistema mostró un acceso autorizado por un código asociado a un subordinado de César. El mismo guardia con polvo rojo en los zapatos. César. Al ser informado, se mostró sorprendido con una perfección que terminó de enfriar a Adrián. Dijo que estaba dispuesto a entregar al guardia si había actuado por cuenta propia. Por cuenta propia. Esa expresión era el chaleco salvavidas favorito de los hombres que mandaban a otros a hundirse. Adrián colgó sin contestar y miró el reloj de su padre como si por fin viera que no era una reliquia, sino un anzuelo. Valeria no celebró el avance. Había aprendido que una mujer pobre no podía relajarse cada vez que aparecía una prueba a su favor. Porque el mundo siempre podía exigirle dos más. Martina. En cambio, se acercó al reloj y señaló la esfera. Dijo que si estaba parado en el número feo. Quizá quería que miraran qué pasaba a esa hora en el pasillo de las luciérnagas. Nadie habría usado esa expresión. Salvo el pasillo de las luciérnagas. Adrián entendió que la niña hablaba de la habitación sellada y la caja metálica con el símbolo antiguo. Ordenó revisar todos los registros de las 3:17. No solo de esa noche, sino de semanas anteriores. La respuesta llegó con una anomalía cada madrugada. Durante menos de 2 minutos. Un acceso oculto cercano a la sala técnica enviaba una señal de mantenimiento fantasma. Siempre a las 3:17. Siempre sin alarma. Valeria sintió que el cuerpo se le helaba. Su padre había sido acusado de usar rutas de mantenimiento. Ahora alguien seguía usando esas mismas rutas para mantener viva la mentira. Isanoje. Adrián cometió el error que César esperaba y, al mismo tiempo, el primer acto que lo alejó de él. Ordenó que Valeria abandonara temporalmente la torre para evitar más exposición. Pero también ordenó que Martina permaneciera dentro bajo protección hasta que se resolviera la amenaza. La frase salió de su boca con lógica fría y murió en la cara de Valeria como algo imperdonable. Ella se quedó quieta. Demasiado quieta. Y luego dijo que podía quitarle el uniforme, el sueldo y el apellido de su padre si quería seguir siendo el hombre que todos temían. Pero que no iba a poner una mano sobre su hija. Adrián intentó explicar que Martina corría peligro. Que César podía usarla. Que afuera la prensa estaba alimentando la historia. Valeria lo interrumpió con una voz baja que dolía más que un grito. Le dijo que su hija no era una caja de seguridad ni una prueba con coletas. Y que si Adrián separaba a una niña de su madre por miedo, no sería muy distinto de los hombres que encerraban verdades para sentirse a salvo. Martina empezó a llorar sin hacer ruido. ¿Qué es la forma de llorar que más debería asustar a los adultos? No solozó. No pataleó. No hizo una escena. Solo se puso la luciérnaga contra el pecho y dejó que las lágrimas le bajaran por la cara mientras miraba a Adrián como si le hubiera cambiado el nombre a la noche. Él sintió el golpe. Lo sintió en un lugar antiguo.
donde seguía siendo un adolescente al que también habían separado de la verdad por su supuesto bien, bajó la voz y dijo que nadie iba a llevársela si ella no quería. Valeria respondió que ya era tarde para convertir una orden en permiso después de verla sangrar. Tomó a Martina de la mano. Recogió el delantal de Tomás y se dirigió a la puerta. Adrián no la detuvo. Podía hacerlo. Toda la torre estaba llena de su autoridad. Pero por primera vez entendió que poder impedir una salida no significaba tener derecho a quedarse con alguien. Así que se apartó. Y ese gesto le costó más que muchas guerras. Valeria salió por la entrada de empleados. No por el vestíbulo principal, donde los fotógrafos buscaban una imagen que vendiera mejor la humillación. Adrián observó desde la distancia cómo madre e hija cruzaban el corredor. Martina con la linterna apagada. Valeria con la espalda recta y el cansancio convertido en dignidad. César apareció a su lado como una sombra satisfecha, diciendo que había tomado la decisión correcta, que la distancia permitiría enfriar el problema y que la niña, si se la recuperaba más adelante, podría ser protegida de influencias maternas. Adrián lo miró entonces con una lentitud que hizo que César dejara de hablar. Recuperar. Influencias maternas. 2 palabras bastaron para que la máscara del consejero dejara ver el metal que tenía debajo. Adrián no dijo nada. Porque había aprendido de Valeria que algunas disculpas no sirven si no llegan con actos. Sacó su teléfono y ordenó a una técnica externa abrir un canal privado para revisar los registros de las 3:17 sin pasar por seguridad ejecutiva. La respuesta llegó cuando Valeria y Martina ya estaban en la pequeña habitación alquilada donde vivían en Lavapiés. Un piso humilde con paredes finas. Plantas en latas recicladas y una cocina donde el cacao no sabía a lujo pero sí a casa. Adrián recibió en su pantalla una secuencia recuperada del corredor de taquillas, una sombra empujando el carro de limpieza. Un guante oscuro. La manga gris de un traje ejecutivo y, durante un instante reflejado en el metal de la puerta, el perfil de César Requena. No era suficiente para explicar 18 años de mentira. Pero sí para romper la acusación contra Valeria. Adrián se quedó mirando la imagen hasta que el rostro se le volvió de piedra. Luego vio otro archivo adjunto a las 3:17. La misma tableta que había abierto la vitrina del reloj había intentado acceder al panel de la caja metálica de la habitación sellada. La trampa no buscaba solo hundir a Valeria. Buscaba llegar al secreto antes de que la luciérnaga de Martina lo iluminara. En Lavapiés. Martina no quiso dormir. Se sentó en la cama con la linterna apagada y preguntó a su madre si el señor Adrián era malo o si solo estaba muy mal enseñado. Valeria, que estaba doblando el delantal de Tomás sobre una silla, no supo qué contestar de inmediato. Odiaba su silencio. Su duda. Esa manera de proteger que lastimaba. Pero también había visto cómo se apartaba para dejarla salir. Y en un hombre como él. Apartarse podía ser la primera palabra de un idioma nuevo. Dijo al fin que algunos adultos se acostumbraban tanto a las mentiras que cuando alguien les encendía una luz, les dolían los ojos. Martina aceptó la explicación con la solemnidad de quien concede una prórroga a un acusado difícil. Luego encendió la luciérnaga. Apuntó al delantal de su abuelo y dijo que todavía hacía ruido. Valeria tocó la costura que no había abierto y sintió. Bajo la tela, una forma dura que no era hilo. En la torre. Al mismo tiempo, Adrián tomó el reloj detenido en 3:17 y entendió que si quería reparar lo que había roto, tendría que volver a Valeria no con una orden, sino con la verdad en las manos. Adrián Lázaro llegó a Lavapiés sin escolta visible, sin coche detenido en doble fila, sin el teatro de poder que habría usado la noche anterior para convencer al mundo de que todo seguía bajo control. Llevaba el reloj de su padre en una caja de terciopelo. Los registros recuperados en una carpeta negra y una expresión tan cansada que por primera vez no parecía el dueño de Madrid, sino un hombre que había pasado demasiados años obedeciendo una mentira. Valeria abrió la puerta apenas un palmo. Con el delantal de Tomás sobre un brazo, y Martina escondida detrás de sus piernas. La luciérnaga apagada contra el pecho.
Él no intentó entrar. No levantó la voz. No dijo que era urgente. Aunque lo era, solo dejó la carpeta sobre el felpudo y dijo que había venido a pedir permiso para hablar. No a llevarse a nadie. Valeria lo miró largo rato, midiendo si aquellas palabras eran humildad o una versión mejor vestida de la misma orden de siempre. Y al final abrió un poco más porque su hija, con esa crueldad inocente de los niños honestos, murmuró que el señor Adrián parecía castigado. El piso de Valeria era pequeño, con plantas en latas recicladas junto a la ventana. Una mesa redonda cubierta por un hule de limones y una cocina donde el cacao olía a casa. No a servicio. Adrián se sentó donde ella le indicó. No donde quiso. Y esa obediencia minúscula tuvo más valor del que habría tenido una joya. Valeria no le ofreció café. Le ofreció silencio. Que a veces es una forma mucho más dura de hospitalidad. Él abrió la carpeta y mostró la imagen recuperada del corredor de taquillas. La sombra. El guante oscuro. La manga gris. El perfil reflejado de César Requena. Luego explicó que el reloj había sido colocado allí para hundirla. Que las 3:17 no eran una hora casual, sino una ventana repetida de acceso fantasma al sistema antiguo de mantenimiento. Valeria escuchó sin interrumpir. Pero cuando Adrián dijo que lo sentía, ella levantó una mano. Le recordó que ya le había dicho que las disculpas antes de actuar olían a ambientador caro. Martina. Desde la silla. Añadió que los ambientadores de ricos daban estornudos a la verdad. Adrián bajó la mirada. Aceptando incluso esa sentencia de 5 años, Valeria tomó entonces el delantal de su padre y lo extendió sobre la mesa. La costura que Martina había señalado seguía allí, más rígida que el resto. Una línea torpe escondida en la tela gris que durante años había lavado, doblado y usado sin saber que llevaba dentro una última voluntad. Adrián no la tocó. Esperó. Valeria buscó unas tijeras pequeñas en un cajón y, antes de cortar, se quedó quieta con los dedos sobre la tela. Como si abrir aquella costura fuera también abrir la tumba social de Tomás Oller. Su padre no había dejado propiedades. Ni cuentas. Ni cartas bonitas guardadas en cajas de zapatos. Solo un delantal viejo. Una llave encontrada en el primer dobladillo y ahora aquel segundo bulto que hacía ruido cuando ella caminaba deprisa. Martina se acercó. Encendió la luciérnaga y apuntó la luz amarilla hacia la costura. Le dijo a su madre que el abuelo no estaba apagado. Solo escondido. Valeria apretó los labios. Cortó el hilo y sacó una pequeña placa de cobre envuelta en plástico seco, con el mismo símbolo de luciérnaga y una inscripción casi borrada: archivo rojo. Copia de emergencia. La placa no era una llave común, sino una pieza de acceso antigua, de las que la primera torre, Lázaro usaba antes de digitalizar todos los sistemas. Adrián la reconoció por fotos de archivo que había visto de niño, pero nunca había tenido una en la mano. Tomás Oller no había escondido solo una salida. Había escondido la posibilidad de entrar de nuevo en el lugar donde se había fabricado la mentira. Valeria preguntó qué era exactamente el archivo rojo. Y Adrián tardó en responder porque hasta esa pregunta demostraba cuánto se le había negado a ella. Explicó que era un conjunto de registros internos, rutas de seguridad, acuerdos ilegales antiguos y pruebas que podían destruir a cualquiera que controlara la torre desde las sombras. Su padre había intentado cerrarlo la noche del incendio. Tomás, según César, lo había vendido. Pero si Tomás había guardado una copia, entonces quizá no había traicionado a Ignacio Lázaro. Quizá había intentado protegerlo. Valeria respiró como si alguien le hubiera puesto una mano invisible sobre la garganta. No, Loru. Dijo que quería abrir la caja. No mañana. No con abogados elegantes. Ahora, volver a la Torre Lázaro con Valeria y Martina fue para Adrián una forma de caminar por su propia vergüenza. La entrada principal estaba blindada contra periodistas. Los socios exigían explicaciones y César había convocado una reunión privada con varios hombres del consejo.
argumentando que Adrián actuaba bajo presión emocional y que una empleada con vínculos familiares sospechosos estaba contaminando decisiones estratégicas. Contaminando. Valeria repitió la palabra en el ascensor de servicio y sonrió sin alegría, diciendo que era curioso cómo los ricos llamaban contaminación a la gente pobre cuando la verdad subía desde abajo. Adrián no tuvo defensa. Martina, con la luciérnaga encendida, le preguntó si esa vez iba a escuchar antes de mandar. Él respondió que sí. La niña lo examinó con una seriedad casi notarial, y añadió que escuchar no era poner cara de estatua mientras los demás hablaban. Valeria giró la cara para ocultar una sonrisa. Adrián aceptó la corrección como quien recibe una instrucción técnica de alto riesgo. En la habitación sellada, el polvo parecía haberse asentado de nuevo con la paciencia de los secretos viejos. 2 peritos externos estaban presentes, junto con una abogada de confianza que no dependía de César. Valeria exigió que quedara registrado que ella abría la caja como hija de Tomás Soler, no como sospechosa ni como empleada bajo vigilancia. Adrián lo ordenó por escrito. Y esa vez no sonó a concesión, sino a reparación. La placa de cobre encajó en una ranura inferior que nadie había visto porque estaba cubierta por pintura roja. Martina fue quien la encontró. Claro, iluminando con su luciérnaga el borde del metal y diciendo que las puertas pequeñas se escondían porque los adultos siempre miraban alto. Cuando la caja se abrió, no hubo música, ni explosión, ni una revelación teatral. Solo un chasquido seco y un olor a papel envejecido. Dentro había una cinta de audio, un mapa de mantenimiento, varias tarjetas antiguas de acceso y una carta doblada con el nombre de Valeria escrito con una letra que ella reconoció antes de poder respirar. La voz de Tomás Soler salió de la grabadora con ruido de fondo. Dañada por los años, pero todavía humana. Decía que si alguien encontraba esa copia, él probablemente ya no podría defenderse. Decía que Ignacio Lázaro había descubierto que César Requena desviaba rutas, manipulaba archivos y preparaba un golpe interno para controlar el archivo rojo. Decía que aquella noche Tomás intentó sacar a Ignacio por la ruta de mantenimiento, pero el incendio fue dirigido hacia ellos desde dentro. Y que César cerró una compuerta para que todo pareciera sabotaje de un empleado. Valeria se llevó una mano a la boca, esta vez sin poder impedir que el dolor le rompiera la cara. Adrián no se movió. La voz de su padre apareció al final, más débil, llamando a Tomás por su nombre y diciendo que protegiera la copia. Que Adrián no debía crecer en manos de César. Esa frase terminó de vaciar la habitación. Durante 18 años, Adrián había sido criado por el hombre del que su padre intentó protegerlo. Valeria no se derrumbó. Eso fue lo que más impresionó a Adrián. Tenía derecho a caer al suelo, a gritar, a exigir que la torre entera se arrodillara por haber usado el apellido Soler como basura durante 18 años. Pero se quedó de pie, con Martina abrazada a su cintura y la carta de Tomás en una mano. Leyó solo unas líneas en voz baja, suficientes para saber que su padre le pedía perdón por no haber llegado a casa, por dejarle un apellido lleno de humo, por esconder la verdad en un delantal, porque sabía que las familias pobres conservan mejor la ropa de trabajo que los ricos conservan la lealtad. Martina no entendía todo, pero vio llorar a su madre y le ofreció la luciérnaga como quien ofrece un vaso de agua en medio de un incendio. Dijo que el abuelo no estaba apagado. Mamá, estaba esperando batería. La frase, torpe y luminosa, hizo que Valeria soltara una risa rota entre lágrimas. Adrián tuvo que apartar la mirada, porque por primera vez entendió que su dolor no era el único que había quedado atrapado en aquella noche. No hubo tiempo para procesar. César estaba reuniendo al consejo en la sala superior. Y si lograba declarar a Adrián inestable antes de que las pruebas salieran de la habitación, convertiría la verdad en una guerra de versiones. Adrián pidió a Valeria que eligiera. Podían entregar los archivos a la abogada y esperar un procedimiento discreto. O podían subir juntos y abrir la herida delante de quienes habían vivido cómodos sobre ella.
Valeria lo miró como si esa elección fuera, al mismo tiempo, una prueba y una disculpa. Dijo que su padre no había guardado 18 años una verdad para que otra vez la encerraran en un despacho bonito. Adrián asintió. No la tomó del brazo. No la guió como si fuera suya. Caminó a su lado, con Martina entre ambos sosteniendo la linterna encendida. Y cuando llegaron al ascensor, la niña susurró que ahora la torre ya no podía hacerse la dormida. Valeria le besó el pelo. Adrián pensó que, si sobrevivía a ese día, tendría que aprender a vivir en un mundo donde una niña de 5 años entendía la justicia mejor que su consejo entero. La sala superior estaba llena de hombres que olían a trajes caros. Miedo cerrado y café sin tocar. César hablaba cuando entraron. Decía que Adrián había perdido perspectiva, que el apellido Lázaro necesitaba estabilidad y que una persona con vínculos directos con Tomás Soler no debía tener acceso a decisiones sensibles. Se detuvo al ver a Valeria. Luego vio la caja metálica en manos de la abogada. El reloj detenido a las 3:17 sobre una bandeja. La placa de cobre. La cinta de audio, y a Martina con la luciérnaga encendida como si fuera una vela ridícula en una catedral de lobos. Adrián no elevó la voz. Dijo que todos iban a escuchar a Tomás Soler. César intentó intervenir. Pero Valeria habló primero. Clara. Erguida. Con la carta de su padre contra el pecho. Dijo que durante 18 años su familia había cargado una vergüenza que no era suya. Y que esa mañana nadie iba a llamarla empleada para hacerla más pequeña ni Soler para hacerla culpable. La chinta sonó en la sala. Cada palabra de Tomás golpeó la mesa con más fuerza que un puño. Cuando la voz de Ignacio Lázaro pidió que Adrián no creciera bajo la tutela de César. Varios consejeros bajaron la mirada. César sonrió al principio. Después palideció. Luego intentó hablar de falsificaciones. De montaje. De emoción manipulada. Adrián colocó entonces sobre la pantalla los registros de las 3:17. La imagen del carro de limpieza. El perfil reflejado. El acceso de la tableta de César y la fibra de cuero en el reloj de Ignacio. No era una confesión única. Era una red. Y César, que había pasado media vida tirando de hilos invisibles, descubrió al fin la sensación de quedar atrapado por ellos. Valeria no disfrutó su caída como una venganza. Le dolía demasiado su padre para convertirlo en espectáculo. Pero cuando César dijo que Tomás solo era un empleado y que Ignacio habría elegido el apellido antes que la verdad, Adrián se puso de pie tan despacio que hasta la luz de la sala pareció apartarse. Adrián le dijo a César que su padre había muerto intentando impedir que un traidor con modales lo convirtiera en heredero de una mentira. Le dijo que Tomás Soler había protegido el archivo rojo con un delantal de trabajo mientras hombres con despachos y apellidos lo vendían todo por control. Le dijo que, desde ese momento, quedaba fuera de toda estructura Lázaro. Sin acceso. Sin voz. Sin protección interna. Y que los registros serían entregados a auditoría externa y a los procedimientos correspondientes. César lo miró con un odio casi paternal y dijo que sin él Adrián no habría sobrevivido. Adrián respondió que quizá había sobrevivido. Pero no había vivido limpio de miedo. Luego miró a Valeria. No buscando perdón, sino permiso para decir lo que debía decir delante de todos. Ella no asintió. No hacía falta. Solo no apartó la mirada. Entonces Adrián añadió que el nombre de Tomás Soler sería restaurado oficialmente y que la primera disculpa pública no sería del grupo, sino suya, al salir de la sala. Martina estaba agotada. Había dejado de sentirse valiente y empezaba a sentirse simplemente niña. Con sueño, hambre y demasiados adultos rotos alrededor. Valeria la tomó en brazos. Y Adrián se apartó para dejarles paso. Pero la pequeña extendió la luciérnaga hacia él. Le dijo que podía guardarla un ratito. Solo si no la apagaba. Adrián recibió el objeto con una delicadeza que habría parecido absurda en cualquier reunión de su mundo. La linterna pesaba casi nada.
La confianza. En cambio, pesaba muchísimo. Valeria lo miró con los ojos rojos y una dignidad que la tristeza no había conseguido doblar. Le dijo que no bastaba con destruir a César. Que destruir era lo que él sabía hacer mejor. Ahora tenía que reparar. Y reparar iba a ser más lento. Más feo y menos cómodo. Adrián sostuvo la luciérnaga encendida entre los dedos y respondió que lo sabía. Por una vez, no prometió hacerlo rápido. Prometió no volver a hacerlo sin escuchar. Aquella noche, cuando la Torre Lázaro empezó a vaciarse de consejeros, escoltas y rumores, la habitación sellada quedó abierta con una luz provisional en la puerta. Ya no parecía un agujero dentro del imperio, sino una herida recién lavada. Valeria volvió a entrar sola unos minutos, con la carta de su padre doblada contra el pecho. Y Adrián esperó fuera porque entendió que no todos los duelos le pertenecían. Martina, dormida en una silla cercana, respiraba con la luciérnaga apagada sobre las rodillas. Por fin sin apretarla como un salvavidas. Cuando Valeria salió, no sonrió. Pero su rostro tenía una calma nueva. Cansada y dolorosa. Adrián le dijo que mañana empezaría la restitución formal del nombre de Tomás. Ella respondió que mañana también tendría que explicar a todo su personal por qué una mujer de limpieza tuvo que traer una niña con linterna para que los hombres importantes encontraran la verdad. Adrián aceptó el golpe. En el fondo del pasillo, la puerta de las luciérnagas seguía abierta. Y por primera vez en 18 años, la torre no pudo fingir que no veía. La mañana siguiente no trajo paz. Porque las verdades grandes rara vez amanecen ordenadas como habitaciones de hotel. Trajo llamadas furiosas. Socios retirando saludos. Abogados pidiendo prudencia. Empleados caminando más despacio por los pasillos y periodistas acumulándose frente a la Torre Lázaro como gaviotas alrededor de un barco herido. Adrián Lázaro no convocó una rueda de prensa brillante, ni permitió que su equipo redactara una disculpa de esas que parecen hechas para no pedir perdón. Bajó a la cocina de personal. El lugar donde había empezado a entender que la torre tenía más vida en sus rincones invisibles que en sus salones de mármol. Y reunió allí a quienes durante años habían limpiado, reparado, servido, vigilado y callado. Valeria estaba de pie junto a la puerta, con Martina sentada en una silla, la luciérnaga sobre la mesa y el delantal de Tomás doblado en sus brazos. Adrián no se colocó al frente como un rey. Se puso donde todos pudieran verlo sin tener que alzar la cabeza. Su disculpa no fue bonita. Fue mejor que bonita, fue incómoda. Dijo que durante 18 años el nombre de Tomás Soler había sido usado como basura para tapar la culpa de hombres poderosos. Que Valeria había sido humillada por llevar un apellido que merecía respeto. Y que Martina, una niña de 5 años, había tenido que encender una linterna en los pasillos de una torre llena de cámaras para que los adultos miraran donde no querían mirar. Nadie aplaudió al principio. Las disculpas verdaderas no siempre provocan aplausos. A veces solo obligan a respirar de otra manera. Adrián miró a los empleados, uno por uno, y añadió que las zonas de servicio dejarían de ser lugares sin voz. Que ninguna investigación interna volvería a hacerse sin representación externa y que el archivo del incendio sería reabierto con el nombre de Tomás restaurado en todos los registros de la empresa. Cuando terminó, Valeria no sonrió, pero dejó de apretar el delantal como si fuera el último resto de su padre que el mundo aún podía arrebatarle. César Requena cayó sin la escena grandiosa que él habría imaginado para otros. No hubo gritos en un sótano. Ni una venganza de pasillo oscuro. Ni ese tipo de castigo que los hombres como él entendían demasiado bien. Hubo accesos cancelados. Cuentas congeladas. Informes entregados. Declaraciones tomadas por personas que ya no dependían de sus favores y una grabación donde su propia voz, recuperada de llamadas antiguas, confirmaba que había manipulado rutas y guardianes desde mucho antes de la noche de la subasta. Adrián podría haber usado métodos más rápidos. Todo su mundo se lo pedía en silencio. Pero cada vez que la furia le subía a los dedos,
Veía a Martina oliendo el reloj y diciendo que el señor sonreía sin ojos. No quería que la niña aprendiera que la justicia era simplemente otro monstruo con mejor traje. Así que dejó que César fuera desmontado por pruebas. No por miedo. Fue más lento, fue más humillante para ambos. También fue lo más parecido a limpiar una habitación donde durante años solo se había perfumado el humo. Valeria volvió a trabajar en la torre solo cuando ella decidió hacerlo. Y no en las mismas condiciones. Rechazó el dinero privado que Adrián le ofreció al principio. Porque sonaba demasiado a compra. Aunque él lo hubiera dicho con culpa sincera y no con soberbia. Aceptó. En cambio, un contrato revisado para todo el personal de limpieza. Horarios dignos. Acceso a asesoría legal independiente y una placa en el antiguo pasillo de mantenimiento con el nombre completo de Tomás Soler. No como adorno sentimental, sino como corrección pública de una mentira pública. Adrián aprendió que reparar no era regalar. Reparar era devolver algo sin pedir que la persona dañada fingiera gratitud. Cuando Valeria lo vio firmar esos cambios frente a los representantes de personal, no sintió amor de golpe. Porque las mujeres que han cargado demasiadas facturas y demasiadas vergüenzas ajenas no se enamoran de una firma bonita. Sintió algo más serio. La posibilidad de que aquel hombre estuviera dispuesto a perder comodidad para no volver a comprar silencio. Martina tardó varios días en entrar otra vez al pasillo de cristal. No porque tuviera miedo del suelo que respiraba, sino porque había descubierto que los adultos podían respirar raro también. Diciendo una cosa y escondiendo otra debajo. Adrián no la obligó. La esperó. Algunas tardes bajaba a la cocina de personal con excusas torpes. Llevando churros de una churrería de barrio que, según Martina, seguían siendo inferiores a los que compraba Pepa, la cocinera de la torre. Porque los ricos siempre pagaban más por equivocarse. Adrián aceptaba el juicio con gravedad. Se sentaba en la silla de plástico. Aprendía a mojar el churro sin destruirlo y escuchaba a Martina explicar que la luciérnaga no era para mandar, sino para ver si alguien se perdía. Valeria observaba desde la encimera, fingiendo ordenar tazas. Había algo peligroso en verlo así. Tan grande y tan torpe. Intentando caber en un mundo que no podía dominar. Peligroso porque lo hacía más humano. Y Valeria desconfiaba de los hombres humanos casi tanto como de los monstruos. Porque los humanos dolían de manera más complicada. La restitución oficial del nombre de Tomás se hizo en la sala donde antes solo entraban directivos. Valeria pidió que también estuvieran empleados antiguos. Personal de mantenimiento. Limpieza y cocina. Porque su padre no había muerto para ser perdonado por los mismos que lo habían despreciado desde arriba. Cuando proyectaron la grabación completa y la voz de Tomás llenó la sala. Varias personas mayores lloraron en silencio. Una mujer de lavandería contó que él había arreglado gratis la calefacción de su casa cuando su hijo era pequeño. Un portero jubilado dijo que jamás creyó del todo la versión oficial. Pero que tuvo miedo de hablar. Valeria no lo abrazó ni lo culpó. Solo asintió. Porque el miedo también deja víctimas cobardes, y no todas las cobardías tienen el mismo peso. Adrián se puso de pie al final y pidió perdón a Valeria delante de todos. No como dueño de la torre, sino como hijo de un hombre que también había sido engañado. Ella sostuvo su mirada y respondió que su perdón no sería un acto público para cerrar el expediente de nadie. Sería, si llegaba, algo lento, ese mismo día. Martina llevó la linterna de luciérnaga hasta la pequeña vitrina donde colocaron la llave de cobre. La placa del archivo rojo y una fotografía restaurada de Tomás Soler con su uniforme de mantenimiento. La niña preguntó si el abuelo iba a tener frío detrás del cristal. Valeria se agachó a su lado y le explicó que aquello no era una cárcel, sino una ventana para que la gente lo mirara bien por fin. Martina pensó mucho. Como pensaban los niños cuando intentaban traducir una emoción adulta a algo que pudiera caberles en las manos. Y luego dijo que entonces la luciérnaga no debía quedarse encerrada. Porque las luces pequeñas tenían trabajo. Adrián.
que escuchaba a unos pasos. Entendió la lección, sin que nadie se la explicara. Mandó instalar una luz sencilla en la entrada de la cocina de personal. No una lámpara de diseño, sino una pequeña figura de luciérnaga elegida por Martina. Desde entonces, cada vez que alguien cruzaba esa puerta, la luz se encendía. No para vigilar, para recordar. El vínculo entre Valeria y Adrián creció sin obedecer a los tiempos de una historia cómoda. Había deseo. Claro que lo había. Y sería una mentira decir que Valeria no notaba la forma en que él bajaba la voz cuando le hablaba. O como Adrián dejaba de mirar relojes cuando ella entraba en una habitación. Pero también había daño. Y Valeria no iba a confundir atracción con confianza. Algunas noches, al terminar su turno, él la acompañaba hasta la salida sin tocarla. Caminando a su lado como si aprender a no ocupar todo el espacio fuera una disciplina más difícil que dirigir un imperio. Una vez le ofreció llevarla a casa y ella le dijo que podía caminar sola. Él respondió que lo sabía. Y se quedó esperando el autobús con ella bajo una marquesina fría. Con su camisa impecable, su abrigo caro y una bolsa de churros para Martina en la mano. Valeria lo miró de reojo y dijo que parecía un secuestro de panadería mal organizado. Adrián soltó una risa baja. Real. Y Madrid. Por un segundo, pareció menos hostil. El reloj de Ignacio Lázaro fue reparado. Pero Adrián no volvió a ponérselo. Lo dejó sobre la mesa de su despacho. Detenido ya no en las 3:17. Sino funcionando de nuevo. Como un recordatorio de que el tiempo no perdona por avanzar. Cada vez que estaba a punto de cerrar una decisión sin escuchar a nadie. Miraba aquel reloj y recordaba la taquilla de Valeria. El llanto silencioso de Martina y la pausa cobarde en la que casi permitió que la mentira ganara otra vez. El archivo rojo no desapareció de golpe. Porque ningún imperio oscuro se vuelve limpio tras la tarde por mucha emoción que tenga una cinta antigua. Pero Adrián empezó a desmontar rutas. Cortar alianzas. Revisar nombres que César había protegido y separar negocios legales de estructuras que dependían del miedo. Perdió socios. Perdió dinero. Perdió esa tranquilidad falsa que da no preguntar demasiado. También empezó a dormir un poco mejor. Aunque nunca lo admitiría con facilidad. El primer día que Martina volvió a tomar la mano de Adrián fue en el pasillo de cristal. La torre estaba más tranquila. La cocina de personal tenía luz nueva y Valeria llevaba el pelo suelto porque ya había terminado su turno. Martina caminaba entre ambos con la luciérnaga encendida. No porque hubiera peligro, sino porque le gustaba ver cómo la luz amarilla se repetía en el suelo. Al llegar al punto exacto donde semanas antes había dicho no se mueva, la niña se detuvo. Adrián también, no por miedo, sino por respeto al lugar donde una verdad pequeña había detenido a un hombre enorme. Martina miró hacia arriba y dijo que ahora sí podía venir. Pero despacito. Adrián obedeció. Valeria sintió que algo dentro de ella, algo que había estado apretado durante años, aflojaba apenas. No era perdón completo. No era amor declarado. Era un comienzo con zapatos prudentes. Que en una vida como la suya valía más que cualquier promesa incendiaria. Meses después. En la cocina bajo la torre. Hubo churros, cacao y una mesa nueva que nadie quiso cambiar por otra demasiado elegante. Pepa discutía con Martina sobre si mojar 2 veces el mismo churro era una falta de educación o una estrategia. Adrián escuchaba como si aquel debate tuviera importancia de consejo directivo y Valeria miraba la pequeña luz de luciérnaga encendida junto a la puerta. La torre seguía siendo alta, poderosa y llena de sombras. Pero ya no podía fingir que abajo no existía nadie. En una pared, junto al acceso al antiguo pasillo, una placa decía que Tomás Soler protegió la verdad, cuando otros eligieron esconderla. Valeria la tocó al pasar. No con tristeza pura, sino con una paz imperfecta. Adrián se acercó sin invadirla y le preguntó si estaba bien. Ella tardó en responder. Luego dijo que estaba aprendiendo a estarlo.
Él respondió que también. Martina. Desde la mesa. Gritó que los adultos siempre copiaban sus ideas tarde. Esta vez todos se rieron. Al salir aquella noche, Valeria encontró a Adrián esperándola en el vestíbulo. Sin escoltas cerca. Con las manos en los bolsillos y una paciencia que todavía parecía nueva en él. Madrid brillaba detrás de los cristales. Inmensa y fría. Pero entre ellos había una calidez pequeña. Ganada con pruebas, errores y demasiadas verdades abiertas. Adrián no le pidió que se quedara en su mundo. Ni le prometió convertirla en reina de una torre que ella nunca había querido. Le preguntó si podía acompañarla hasta la parada. Valeria lo miró. Recordó al hombre que quiso decidir por ella. Al hombre que dudó. Al hombre que pidió perdón delante de todos y al hombre que ahora esperaba una respuesta sencilla como si de verdad importara. Entonces tomó la luciérnaga de Martina. La encendió una vez y se la puso en la mano. Le dijo que podía venir. Pero despacito. Adrián sonrió sin poseer la frase. Sin convertirla en victoria. Caminó a su lado. Y por primera vez la Torre Lázaro no pareció un lugar construido para guardar secretos, sino una casa enorme que, muy tarde, estaba aprendiendo a escuchar. Si esta historia te hizo creer que una verdad pequeña puede derribar una mentira enorme, que una madre humilde puede plantarse frente a un imperio, y que hasta el hombre más peligroso puede aprender a escuchar, deja un comentario con el momento que más te tocó el corazón. A veces, una luz diminuta basta para guiar a alguien fuera de la oscuridad.